El Señor bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de su iglesia. Es un privilegio para ustedes el poder transmitir, ¿verdad?, en este nuevo día, en este jueves de estudio bíblico. Les invito, como siempre, que tengan esa disposición de poder aprender, de poder conocer más de la palabra de Dios, para lo cual es necesario que usted tenga esa voluntad de poder conectarse, de poder estudiar junto con nosotros lo que es la palabra. Tenga su Biblia siempre a la mano, anote aquello que es importante para usted, porque es la única forma en que vamos a poder aprender cada día y poder crecer en lo que es el conocimiento de la palabra y poder tener una vida cristiana que nos agrade a Dios. Y en esta hora vamos a tocar un tema muy importante y fundamental también dentro de la iglesia cristiana, dentro de nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos tocan aquello en lo cual nosotros estamos fundamentados, y más y peor aún, aquellos que no están fundamentados en algo, es importante que aprendamos a que los que no están fundamentados tengan un fundamento firme, y aquellos que estamos fundamentados en algo, el cuidado de que en algún momento de nuestra vida puede pasar, de que los fundamentos se pierdan, de que los fundamentos tambaleen, se desmoronen. ¿Y qué debemos hacer si esos fundamentos se pierden? Si esos fundamentos se desmoronan, aquello con lo que hemos crecido nosotros, aquello que se nos enseñó tal vez de pequeños, aquello que se nos enseñó estando en los cultos de jóvenes, con nuestro pastor de jóvenes, y luego aquello que se nos enseñó ya estando con nuestros pastores en las iglesias, ¿verdad? ¿Qué sucede? Tenemos fundamentos que se nos enseñaron basados en la sana doctrina, que ese es un elemento importante en la iglesia, el conocimiento de la doctrina basado en la Biblia, no basado en lo que diga yo como pastor o cualquier otro predicador, sino que debe ser basado en la Biblia. Y por eso es la importancia que usted tiene de conocer la Biblia, porque así nadie va a venir a enseñarle algo diferente. Usted aprende la Biblia, entonces usted va a conocer lo que es el mensaje de Dios revelado para cada uno de nosotros. Nadie debería de venir, ni debe de venir a alterar ese mensaje. Por eso es necesario que si usted conoce la palabra, si usted conoce la Biblia, no tan fácilmente lo van a venir a mover de donde usted está. Es así que la palabra de Dios nosotros debemos tomarla, la Biblia, como un ancla en la vida de todo creyente. Es un ancla. Un ancla, recuerde que normalmente se usan en los barcos, en las embarcaciones, para que cuando llegan a un lugar determinado, ya sea a medio océano o en un puerto en el cual un barco deba de atracar, ¿verdad? Deba de parquearse, en otras palabras. Entonces esta ancla la sueltan al océano para que el barco, con el movimiento del mar, no se mueva. El mar no se lo vaya a llevar, ¿verdad? Con la corriente normal que tiene el mar. Entonces el ancla lo que ayuda es a permanecer firme en el lugar donde, en este caso, el capitán de la embarcación desea que esté. Y es así que entonces la palabra debe ser un ancla en la vida de todo creyente, siendo Dios nuestro capitán. Recuérdense que hay un corito que habla. Entonces, teniendo a Dios como capitán nuestro, nosotros debemos tener un ancla donde Dios quiere que nosotros estemos y permanezcamos. Y esa ancla es la palabra, es la Biblia. Y nosotros vamos a tener esa ancla que permanezca donde Dios quiere que nosotros estemos. Es así que en la palabra encontramos consuelo, fortaleza y dirección para cada situación o circunstancia de nuestras vidas. Encontramos, repito, consuelo, fortaleza y dirección. Recuérdese que muchas veces necesitamos nosotros, en diferentes o diversas situaciones que se nos presentan, muchas veces necesitamos una palabra de aliento, de ánimo, de fortaleza. ¿Por qué? Porque a pesar de que seamos fuertes o a pesar de que nosotros podamos confiar en Dios, también somos humanos. Los sentimientos ahí están. Los sentimientos de tristeza, de frustración, ¿verdad? Muchas veces nos llenan. Y son momentos que está bien. Podría decirle yo que usted puede tener esos sentimientos. Lo malo es que una persona sea controlada por esos sentimientos. Es ahí que nosotros vamos a la Biblia y encontramos fortaleza. Encontramos consuelo. ¿En qué? En las promesas que Dios ha dado. Tengo un sermón, un mensaje antes, donde hablamos de que las promesas Dios las cumple y que Dios es inmutable, Dios no cambia.
Por lo tanto, yo tengo que tener la seguridad de que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. ¿Pero cuándo? Lo va a cumplir en el tiempo que Él ha determinado. Lo va a cumplir en el momento justo que Él ha determinado. Mientras tanto, que me pide Dios a mí? Que yo permanezca, y ese es el ancla. Que yo no me mueva a pesar de las circunstancias. Y luego Dios me va a venir y me va dando dirección a pesar de la situación que esté pasando. Dios me va dando una guía, Dios me va dando el camino que debo seguir conforme a lo que Él quiere, que eso se le llamamos el propósito de Dios en nuestra vida. Muchas veces no entendemos el por qué pasan algunas cosas, pero Dios sí sabe y Dios sí entiende el por qué pasan. ¿Qué debo tener yo? Simplemente debo tener la voluntad y el deseo de caminar conforme a lo que Dios me ha demandado, conforme a lo que Dios me va enseñando. Y eso es factible hacerlo. Si optamos vivir conforme a la Biblia, contaremos con la seguridad de Dios. La seguridad de que en lo que voy caminando, en lo que voy avanzando, voy a llegar a una meta, a un puerto seguro. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de que Dios me va guiando por ese camino. Pero si es lo contrario, pues entonces no voy a tener la seguridad de alcanzar aquello que de alguna manera me propongo yo, o de alguna manera yo sé que Dios me va guiando para proponerlo. Pero si yo no tengo la seguridad de que la palabra me va guiando a eso, entonces no voy a llegar a esa meta. Estamos viviendo una situación en nuestro país, una época bien difícil. Estamos atravesando no solo el país, sino que a nivel mundial. Pero cuando digo el país, es porque esta situación, llamémosle pandemia, ¿verdad? Que es como el nombre que se le ha dado ahorita a esta enfermedad, porque es a nivel mundial la infección, a nivel mundial que todo el mundo se contagia. Entonces, en vez de que nuestro país sea un país, haya sido un país que al venir esta enfermedad nos haya unido, nos haya dado estabilidad, fortaleza y haya crecido el amor entre nosotros, fue todo lo contrario. Entonces, además de la enfermedad con la que estamos luchando, ¿verdad? Todo el mundo, los personal de salud que está en primera instancia trabajando en eso, que ya murieron muchos de ellos, ¿verdad? Recuérdese que 1, 2, 3 que mueran es bastante, porque no debía haber muerto ninguno. Eso es lo que debe haber sucedido, pero vemos que eso no está a nuestro alcance, ¿verdad? Es algo sobrenatural que pase eso. Pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha sucedido con los países? Hemos perdido la unidad. Ahora toda persona aflora el egoísmo, aflora el bien común y no el interés general. Aflora lo que a mí me interesa, pero si a mí me favorece, bueno, y si a los otros no me favorece, pues hay que vean ellos. Se ha perdido la unidad y esto mismo se ha perdido en la iglesia también. Toco estos temitas así porque son elementos muy importantes dentro de este mensaje, porque vamos viendo ejemplos a nivel de país, ejemplos a nivel de iglesia y ejemplos a nivel individual. Esta enfermedad ha venido a que nosotros perdamos la unidad como país, hemos perdido la unidad como iglesia, hemos perdido la unidad individual, aflora el egoísmo de la persona. Además hemos perdido la estabilidad. La estabilidad se ha perdido. ¿Por qué? Ahora, bueno, muchas empresas tuvieron que cerrar. No voy a criticar, no voy a decir porque no lo sé. Si hubo un mal manejo de esto, es bien fácil criticar. Pero yo siempre digo, no es lo mismo que la persona esté tomando decisiones, pensando qué debe de hacer, qué no debe de hacer, en qué momento debo de hacerlo. No es tan fácil como se escucha. Hay mucha información detrás, hay muchas personas trabajando en eso y no estoy defendiendo a nadie. Simplemente estoy diciendo de que no es sencillo tomar decisiones y no puedo decir yo si fue bueno o fue malo el haber tomado las decisiones que se tomaron. Lo cierto es que hay muchas empresas que han cerrado, hay muchas personas que han quedado sin empleo, hay muchas personas que ahora ya no tienen el nivel de la capacidad de gasto que antes tenían. Los impuestos han bajado en nuestro país, la deuda ha subido y tiene que subir porque se están haciendo muchas cosas y hay que ver de dónde se saca el dinero y son cosas necesarias en muchas ocasiones. También no estoy defendiendo a nadie, simplemente estoy diciendo de que es necesario que esas cosas se hagan, pero eso de alguna manera mina la estabilidad del país porque hay menos empleo, pero hay más gasto. Ahora en la vida cristiana es lo mismo. ¿Cuántas personas dejaron de ir a la iglesia? ¿Cuántas personas dejaron de congregarse en un templo, llamémosle? Y ahora aplicó perfectamente, ¿verdad? Que un templo no son 4 paredes. El templo somos cada uno de nosotros, como Pablo dijo, ¿verdad? Somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? Mucha gente, muchos hermanos dejaron de ir a la iglesia por la situación que estamos pasando, pero se desconectaron. Ya no se conectaron,
las iglesias comenzaron a transmitir, no solo nosotros, sino que la mayoría de iglesias comenzó a transmitir a través de los medios de redes sociales posibles o que teníamos disponibles. Pero ¿qué sucedió? La afluencia de hermanos fue menos, la afluencia de hermanos poco a poco fue menguando, al punto que todavía a estas alturas hay una comodidad dentro de la iglesia. No estoy criticando a una persona en específico, sino a la iglesia en general. Porque eso no solo sucede en un lugar, sucede en todas las iglesias. Los pastores haciendo su esfuerzo por transmitir, por llevar el mensaje siempre de la palabra, pero las congregaciones no responden igual. La estabilidad se pierde. Luego la fortaleza decae. ¿Por qué de alguna manera se pierde la estabilidad? Porque entonces viene aquel desánimo, aquella situación de decir cómo estamos, vamos para peor, esto no se mira que vamos a salir de esta situación, el temor de poder enfermarse, etcétera. Hay muchas cosas y entonces nuestra fortaleza decae. Los médicos dicen que para que un sistema inmunológico que cada uno de nosotros tenemos, el sistema inmunológico sea fuerte, nosotros debemos aprender a descansar, debemos aprender a estar con menos estrés, debemos alimentarnos bien. Pero ¿qué sucede con las personas que están en estrés? El estrés implica la ansiedad, implica estar pensando aquí, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? El futuro no está en nuestras manos. El futuro está en las manos de Dios. Y eso debemos reconocerlo y debemos entenderlo. Yo no me puedo preocupar de mañana, sí puedo tener planes, sí puedo tener acciones, pero no depende de mí, sino que depende de Dios el que se cumplan. Por eso usted y yo debemos entender que dependemos de Dios en todo momento y en todo tiempo. Hay acciones que nos van a determinar el camino a nosotros, hay cosas que debemos hacer nosotros y hay cosas que no están a nuestro alcance hacerlas. Es ahí la importancia que nosotros caminemos conforme a lo que la palabra nos va enseñando. Y por último, el amor que antes teníamos va decayendo también. Hemos visto situaciones difíciles en los hogares. Hay hogares que creció la violencia intrafamiliar. Hay más de 700, 800 niños, niñas entre 10 y 14 años que en estos 5 meses salieron embarazadas. El amor de los adultos mengua, se ha perdido. Ven lo suyo, lo propio y el daño que le pueden hacer a las demás personas, eso no lo tratan de ver. Imagínense 800 niñas en 5 meses salen embarazadas por diversas causas o razones. Cuando digo eso, desde abusos, desde problemas que se han dado en la familia y tal vez la niña ha escapado de la casa, ¿verdad? Por problemas en el hogar. La violencia intrafamiliar creció, la violencia contra la mujer creció. Eso no significa que la violencia contra el hombre, que también existe, haya aparecido, pues, pero contra la mujer creció. ¿Y eso producto de qué es eso? Producto de la falta de amor en el ser humano. Entonces esto nos ha venido a decaer. Luego la inseguridad y la desconfianza crecieron, pero nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer? Debemos aprender a descansar en la palabra de Dios, debemos aprender a tener sabiduría, tenemos que aprender a darle el valor y tenemos que aprender a obedecer lo que la palabra nos enseña para que nosotros podamos vivir cada día en nuestra vida agradando a Dios en todo lo que hacemos. Esa es la forma en que a nosotros nos va a ayudar a entender que los fundamentos nosotros debemos de permanecer en ellos y no debemos permitir que se desmoronen, no debemos permitir que desaparezcan. Entonces, David, vamos a la Biblia ahora con esto, David conocía perfectamente cuando una persona comienza a decaer, cuando una persona esos fundamentos, aquello de que hermano permanezca, manténgase firme, confíe en Dios, venga a su iglesia, lea su Biblia, ore, permanezcan. David sabía perfectamente esta situación. Cuando nosotros leemos en el Salmo 11, que es lo que vamos a leer en este momento, nosotros encontramos que ya David había enfrentado a un Goliat, imagínese usted, ese gigante, que ningún soldado israelita, judío, quería enfrentarlo. Imagínense lo difícil que pudo haber sido para un entrenado para ser soldado y para pelear. Y David siendo un adolescente, que no había entrenado para ser soldado, pero cuando escuchó que el gigante blasfemaba contra Dios, dijo, eso no es posible. Y entonces vino y enfrentó al gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos, dijo. Y él usó lo único que tenía a su alcance y lo único que sabía manejar bien, que era una onda, una especie de ondilla a la cual le ponía una piedra, la giraba y tiraba la piedra. Y tenían tal habilidad que la ponía en la piedra donde ponían el ojo, ¿verdad? Entonces es así como mata ese gigante. Y no solo mató uno, mató 5. Porque nosotros encontramos esa historia en el primer libro de Samuel, ¿verdad?
que fue después de que fue ungido, después de que él, ya Dios había puesto en él algo, ¿verdad? Había conocido ya a David, pero eso implica de que David ya había enfrentado esa dificultad. Cualquiera de nosotros, ese es un problema, ¿verdad? Cualquiera de nosotros puede haberse decaído, puede haber dicho, eso es difícil, eso no me compete a mí, que lo hagan el ejército, el que está entrenado. No, muchas veces nosotros no podemos estar entrenados, pero tenga en mente que Dios es quien nos respalda, Dios es quien nos guía y Dios es quien nos ayuda. Fue por eso entonces que también vemos el otro caso, cuando ya David es ungido como rey en Israel y Saúl es desechado como rey porque Dios así lo estableció. David lo que tuvo que hacer es, para no enfrentarse a Saúl, porque Saúl lo andaba buscando para matarlo, él no debía huir del problema, él no debía esconderse del problema, él debía enfrentar el problema. Muchos de nosotros lo que hacemos es huir del problema, no queremos enfrentar lo que podemos hacer. Tenemos que aprender a enfrentar los problemas, no a huir del problema, porque es la única forma en que el problema va a desaparecer, es la única forma que el problema lo vamos a sobrellevar y no vamos a andar cargando toda nuestra vida con ese problema. Es así entonces que él lo que decide es apartarse de Saúl para salvaguardar su vida, pero nunca dejó de enfrentar el problema. Siempre andaba un paso atrás o adelante de Saúl y tuvo oportunidad de matarlo 2 veces. Enfrentó su problema hasta que Saúl entendió. Pero entonces vamos a leer el Salmo 11 y en el versículo 3 nosotros vamos a encontrar la pregunta fundamental que David se hace en una situación de adversidad, en una situación problemática que vamos a asimilar a lo que estamos viviendo en nuestro tiempo, vamos a asimilar lo que está pasando en este momento para que nosotros entendamos que este es un problema que ya venía en la Biblia tratándose. Y vamos a tomar el modelo de David para ver qué es lo que nos enseña la palabra que debemos hacer. Acompáñame a leer el Salmo 11. Salmo 11 dice: el refugio del justo. Dice la palabra del Señor: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, aquí está la pregunta que David hace: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Vamos a orar, porque lo primero que vimos fue la introducción, hoy es la lectura bíblica, y vamos a orar para desarrollar completamente el sermón. Te damos gracias, Padre, por esta hora. Te bendecimos, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder crecer en el conocimiento de ella y a aplicar y guardar, Señor, lo que vamos a aprender en esta hora. Muchas veces no es fácil en nuestra vida, Señor. No es fácil lo que estamos pasando, pero sabemos, Señor, que tus promesas tú las cumples, Señor, que tu palabra es fiel y verdadera. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. David conocía perfectamente entonces qué era tener problemas y qué era estar en situaciones difíciles. Entonces, ¿qué hace David? Y dice, pregunta, ¿qué sucede si los fundamentos se destruyen? ¿Qué sucede si el fundamento que yo tengo, que es la palabra que hemos aprendido por muchos años, se destruye por diversas razones? Puede ser que usted esté en desacuerdo con cosas que estén pasando en su casa, en su trabajo, pero enfocado en la iglesia, en su iglesia misma. Tal vez sus líderes de su iglesia no le agraden a usted como congregación, al líder no le agrada de que el ministerio se esté llevando como se está llevando, no está de acuerdo con la visión del pastor, los líderes no están de acuerdo, los servidores no están de acuerdo con el pastor en la iglesia, y entonces hay fracciones, hay divisiones. Como pastores muchas veces nos equivocamos en saber dirigir a cada ministerio, en saber dar al ministerio la visión que nosotros tenemos. Y no voy a criticar esa parte, sino que el punto es que nosotros debemos tener claro lo que estamos haciendo y dónde lo estamos haciendo. La doctrina es fundamental, porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tratamos de cuidar el corazón de la congregación. Y cuando digo tratar de cuidar el corazón es no meterle cosas para que hayan raíces de amargura, resentimientos, odios, egoísmos, todo lo que la Biblia dice que debemos dejar. Porque somos iglesia, somos un solo cuerpo, debemos todos tener un mismo sentir. Y cuando el fundamento se pierde, ¿qué sucede? Empiezan las facciones, empezamos a ver sectas, empezamos a ver que un hermano se llevó a otro
y pusieron su propia iglesia en otro lado. Y si es posible le cambian el nombre. Y si es posible hasta la doctrina. Pero los fundamentos son importantes que los mantengamos. Porque eso es lo que nos va a ayudar a caminar conforme a lo que la palabra nos enseña y nos va a dar la seguridad de que vamos a alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. Es así que cuando a todo nuestro alrededor se empieza a derrumbar, nosotros lo que tenemos que hacer primeramente como hijos de Dios es ir y refugiarnos en la palabra. Por eso le dije, la palabra es el ancla que el creyente debe buscar y debe mantenerse en ella. El ancla es aquello que le permite estar firme en un lugar determinado. Firme, usted es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Esto nos ha ayudado a entender de que la iglesia no son 4 paredes. La iglesia somos cada uno de nosotros, el cuerpo de Cristo somos nosotros, nuestro cuerpo, nuestro ser. Dentro de nosotros mora el Espíritu Santo y por lo tanto yo soy parte de la iglesia. Y la iglesia dice que el mal, Satanás, no prevalecerá sobre ella, es sobre nosotros, no va a prevalecer. Pero cuando llega alguien y empieza a meter chambres, empieza a meter aquellas cosas para destruir a la iglesia, que es usted, y que nos reunimos en un templo bajo una visión en común, que es lo que la palabra koinonía, cuando los apóstoles dicen que se reunían y estaban todos en koinonía, es decir, en un mismo sentir. Pero en la iglesia se está perdiendo ese fundamento, ya no estamos en un mismo sentir, sino que cada quien quiere buscar lo que mejor le parece. Y aquí nos incluimos todos dentro de la iglesia, no solamente una persona. Muchas veces yo como pastor puedo estar errado, mucho como pastor puedo estar perdido en la visión que tengo que llevar. Y probablemente ahí viene, dice la palabra, que en la multitud de consejeros nosotros vamos a encontrar sabiduría en la multitud. Esas decisiones que solo a mí me competen. Pero ¿qué implica? Que como iglesia tengo que ser también propositivo, proactivo, para poder enseñar, para poder mostrar aquellos cambios que son necesarios. Porque vemos iglesias ahora vacías. Vamos a ver iglesias que ya no van a estar llegando las personas. Iglesias que ya se acomodaron. Iglesias que tal vez dicen ya, ahora ¿para qué? Mejor hay que transmitan, ¿verdad? Ya se acomodaron. Probablemente para muchos no va a ser el momento de que se aperturen los templos. Pero eso, al final lo importante es que como iglesia la congregación se mantenga, permanezca siempre. Pero muchas veces las visiones se pierden, muchas veces el saber entender por qué nosotros somos la iglesia y qué debemos hacer y cómo debemos caminar, ese es el problema que se nos presenta. Debemos fundamentarnos en la palabra. Y esto no significa que no vamos a sufrir ya decepciones, ni vamos a sufrir ya problemas. Siempre vamos a tener esas situaciones. Los problemas siempre van a estar. Las decepciones siempre van a estar. Pero la diferencia va a ser que la palabra me va a guiar. La palabra me va a mostrar el camino, la dirección que yo debo seguir. Y voy a salir, por lo tanto, de una manera diferente con ese problema. Vamos a poder solventar dentro de la iglesia cada cosa de una manera diferente. Siempre y cuando sigamos las instrucciones, vamos a poder en cualquier situación hacerle frente a las cosas. Por eso es importante los estudios bíblicos, para que nosotros conozcamos lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. ¿Cuántas iglesias hemos visto destruidas hoy en este tiempo? Porque esto no está exento, hermanos. Esto que les dije de violencia intrafamiliar, de jovencitas embarazadas, no está exento que son sucedido en hogares cristianos. Eso es lo peor del caso. Eso implica entonces que los fundamentos, ¿a dónde están? Se van perdiendo, se han ido perdiendo los fundamentos. Y el mensaje es, ¿qué debo de hacer si yo pierdo esos fundamentos? Lo primero que le tengo que decir es que no debemos dejar de perder los fundamentos, y si los perdemos, vayamos nuevamente al origen que nos dio esos fundamentos. Busquemos la sana doctrina, busquemos la sana palabra, busquemos la predicación que me haga crecer como cristiano. Y entonces lo primero que tengo que hacer es buscar la palabra de Dios. David compara el cimiento de una nación con una edificación, con un edificio, con una casa. Y eso incluye a nosotros, la nación, y nosotros también como iglesia. Para que una casa se mantenga en pie debe haber sido construido un cimiento firme. Por eso usted cuando mira que se hace una casa, hacen primero los fundamentos, que es sobre la cual empiezan a pegar los ladrillos. Es sobre la cual va a estar la casa adherida al suelo. Si esos fundamentos están malos, para que usted me entienda, si no sirven esos fundamentos, una lluvia puede venir, lava todo el suelo donde están los fundamentos, lava todo lo que tiene de fundamento y toda la casa, toda la construcción se cae. Eso es para que me comprendan. Cuando los fundamentos se pierden, la construcción, todo lo que se ha levantado, se cae. Hermanos de muchos años de congregarse en una iglesia ya no están resentidos en sus casas.
por diversas cosas que sucedieron en la iglesia. Dejaron los hermanos que los fundamentos se caigan. Y digo dejaron porque si usted llegó por Dios a la iglesia y salió por un hombre, entonces usted no se ha arrepentido genuinamente. Si yo llegué por Dios a la iglesia, lo menos que yo tengo que hacer es permanecer en ella, porque tengo que tener la convicción y la seguridad que Dios fue el que me llevó a esa iglesia, no un hombre. Si yo salí de la iglesia porque un líder o porque el mismo pastor o porque otra persona de la congregación me vieron mal, hablaron mal de mí, me hicieron un chambre o me dijeron ya no venga, no. Usted por un hombre dentro de la iglesia cuando es Dios quien lo ha llamado. Si es Dios quien lo saca de ese lugar, esa es otra cosa. Ahí digo yo, es diferente, porque sus fundamentos están firmes. Y usted lo que ha hecho es obedecer y escuchar a Dios. Tal vez Dios le dijo, ya no es este tu lugar. Vamos a crecer, vamos a ir a otro lugar y en mis propósitos tú vas a hacer otra cosa. Pero eso es diferente. Pero vemos personas que se han ido de las iglesias solo por eso que les acabo de mencionar. Si usted sale de la iglesia por un hombre, entonces usted no ha sido llamado por Dios y no fue un arrepentimiento genuino lo que usted tuvo. Reconozca que tiene que tener un arrepentimiento genuino para estar en la iglesia. Un arrepentimiento que agrade a Dios, y vamos a estar en la iglesia porque Dios ahí me tiene. Tiene que tener la convicción de que usted llegó a esa iglesia, usted está en esa iglesia porque Dios lo tiene allí. ¿Qué debemos hacer cuando en la iglesia vemos que la dirección está mal? ¿Qué debemos hacer cuando nosotros vemos que la iglesia no camina bien? Oremos. Oremos por la iglesia. Oremos por toda la congregación, por los ministerios, por los servidores, por los líderes, por los pastores, por el equipo de trabajo en la iglesia. Porque eso es lo que me va a ayudar a tener una coinonía, un mismo sentir, en vez de simplemente andar criticando todo lo que se hace. Recuerde, si Dios lo llevó a la iglesia, si Dios lo ha llamado al arrepentimiento genuino, pero salió de la iglesia por un hombre, no ha tenido un arrepentimiento genuino. Si usted no cambia, entonces su fundamento se va a tambalear y entonces usted también va para el suelo. Todo se cae. Y entonces aquí llegan aquellas situaciones de que llegan una secta, llegan los testigos de Jehová, llegan los musulmanes, llegan los de adventistas, llegan los mormones, les enseñan una doctrina diferente y usted dice, qué bonito cómo hablan. Pero como tiene fundamentos, usted se va con ellos. Usted cambia su forma de pensar. Un cimiento para que sea sólido, fíjense bien, un fundamento para que sea sólido debe cumplir lo siguiente. Consiste en tener una ley, un orden, justicia, verdad, moralidad, decencia, integridad, imparcialidad y confianza. Una ley implica aquello que me dicta y me rigen las normas con las que yo me debo de regir. Eso está en la palabra. Todo fundamento sólido debe tener una ley. La palabra me da los preceptos, me da los mandamientos de cómo yo debo caminar y cómo debo regirme dentro de mi entorno, en este caso en la iglesia. Debe haber un orden. Aquí no es lo que a mí me da la gana hacer. Hay un orden establecido para cada cosa. Recuerde, Dios hizo todo en un orden. Nosotros no debemos salir de ese orden. Luego debe haber justicia. Y la justicia es hacerle el bien a quien se lo merece. Hacerle el bien a aquella persona o a aquellas personas que se lo merecen. Nosotros debemos de ser justos. Debemos aplicar aquello que hubiera hecho Dios en este caso. No debemos pensar como comúnmente se dice con el hígado, ¿verdad? Buscando dañar a una persona, sino que debemos hacer el bien a las personas. Debemos ser justos, impartir justicia como la Biblia nos manda. Debemos caminar con verdad. Debemos ser transparentes en todo lo que hacemos. ¿Qué sucede en las iglesias? Uno de los mayores problemas que se da hoy en día en las iglesias todavía es una estadística que se mantiene. Ha sido el adulterio dentro de la iglesia. Eso no es verdad. Eso no es que cada uno tengamos verdad. Debemos ser conscientes de lo que está pasando. El adulterio está sucediendo en las iglesias. Y debemos aprender a cuidar eso. Debemos aprender a ser transparentes en la iglesia. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando hacia los de afuera? Dice la palabra que debemos de cuidar ese testimonio hacia los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los que no conocen todavía. Porque a través de mis testimonios pueden ser alcanzados. A través de mis testimonios pueden decir, quiero ser como él, quiero ser como esta persona. Dejamos huella en las personas muchas veces. Y esa huella puede ser negativa o positiva. La moral. Recuerde que son normas de conducta que nosotros tenemos en una sociedad.
La moral, recuerde, yo siempre he dicho, en nuestro país solo dice, es que la moral se ha perdido, dice. Los valores morales, dice la gente, se han perdido. Ya los jóvenes ni saludan. Los jóvenes van en un autobús, va una mujer embarazada y no le dan el asiento. Ese es un valor moral, es una norma que una sociedad me dicta para que yo diga, una norma de comportamiento, yo diga, este joven tiene valores morales que le han enseñado en la casa. Nosotros en la iglesia tenemos valores morales también que la Biblia nos demanda y la ley tiene esos valores morales y nosotros debemos de caminar sobre ellos. Si los valores morales se pierden bíblicamente hablando, pues entonces los fundamentos se están perdiendo. La integridad. La integridad implica que cada uno de nosotros no debemos tener nada que alguien venga a atacarnos con eso. Por ejemplo, pueden decir, ah, no, hombre, si este hermano te robaba. Este hermano aquí está en la iglesia, pero se robaba las ofrendas. Eso no es ser íntegro. Ser íntegro es que en todas las áreas de nuestra vida nosotros somos intachables. De tal manera que alguien puede venir a decir qué defecto le encuentra el hermano, qué error ha cometido, qué faltas ha cometido y no le encontramos ninguna. Eso es ser íntegro. Pero obviamente dentro de la integridad está que debemos agradar a Dios, debemos amar a Dios sobre todas las cosas, debemos ser íntegros porque en nuestra familia nosotros somos los que dirigimos nuestra familia de una manera armoniosa, nosotros llevamos a nuestra familia a la iglesia, nosotros trabajamos y en nuestro trabajo somos honestos, somos honrados, nunca se nos ha acusado de que nos hemos robado algo, nunca hemos andado haciendo chambres, nunca hemos andado diciendo cosas que no deben de ser, y entonces ahí vamos a la integridad. Debe haber integridad dentro de cada uno de nosotros para que los fundamentos no se caigan. El fundamento debe ser íntegro, imparcial. Aquellas personas que dicen, no, es que el hermano no ha hecho nada, y tal vez, muchas veces resulta que sí, entonces ¿cómo quedamos nosotros? Quedamos que probablemente estábamos de acuerdo con la persona. Debemos ser imparciales, debemos aprender a ver las cosas conforme a la Biblia y no solo hacernos a un lado, del problema. A mí algo que me enseñaron y es, nosotros en una situación de un problema no debemos ser imparciales. ¿Y cómo se da la imparcialidad? Nosotros estamos aquí en medio. Nosotros como pastores, como iglesia, estamos aquí en medio. Hay un problema aquí entre hermanos. Entonces, nosotros debemos ser mediadores aquí en medio y buscar la forma de que ellos se acerquen hasta que lleguen aquí al centro y aquí se reconcilien. Debemos aprender a ser imparciales. Si usted quiere ayudar, sea imparcial. Si usted quiere que su fundamento sea firme, sea imparcial. Porque en el momento que se hace un lado del problema, a favor de un lado del problema, se ha vuelto imparcial y sus fundamentos comienzan a decaer. La forma en que usted se le ve de otra manera. Porque se debe de generar, aparte de eso, confianza. Debemos aprender a dar confianza a los demás. Que confíen en nosotros de lo que hacemos. Que somos imparciales, somos justos, somos íntegros, tenemos moral, verdad, justicia. Los fundamentos son importantes hoy en día, no se le olvide. La iglesia debe crecer, no debe decaer. Nosotros debemos dejar aquello que no nos ayuda, aquellos que son soberbios, aquellos que no son humildes. Debemos aprender a ser humildes y a dejar de ser soberbios. ¿De qué manera debemos reaccionar si los cimientos son destruidos? Hoy veamos qué debemos hacer. Primero debemos poner nuestra mirada en Dios. Dice el versículo 1 que en Jehová he confiado. Acuérdense que confiar en este contexto es poner todo, confiar es tener la seguridad de que Dios va a hacer las cosas. Poner todo en Dios. Y yo siempre digo, hagamos lo que esté a nuestro alcance y dejemos lo imposible para Dios. Entonces confiar implica que yo debo creer en que Dios lo va a hacer, que esas cosas que Dios ha dado las va a cumplir. Implica de que debemos estar atentos a su palabra, atentos a su mensaje. Recuerde de que el mensaje que usted recibe viene de Dios. Y Dios muchas veces nos habla de diferentes formas. Puede hablarnos en una alabanza, puede hablarnos de una manera audible, puede hablarnos a través de un pensamiento, puede hablarnos a través de un sueño, puede hablarnos a través de la palabra. Porque nosotros no somos quien para decir que Dios no puede hacer eso. Dios es Dios. Y yo tengo que estar atento a su palabra, a su voz, para que Él me diga lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Debo poner entonces la mirada en Dios y debo recibir la dirección y el apoyo que necesitamos de Él nada más. Dios va poniendo cada cosa en su lugar. Segundo, no huya. Así como David nos declara,
¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? En el versículo 1 del Salmo 11. ¿Cómo decís a mi alma que escape? No, Dios nos ama y desea que nos mantengamos firmes y fieles en el momento en el lugar donde estemos y bajo la adversidad que estemos. La iglesia debe permanecer. Una iglesia no debe tambalear por un problema que se dé dentro. Debemos ser nosotros los que debemos ayudar a solventar el problema. Pero no lo vemos así. Porque eso debemos aprender a reunirnos, a orar para un problema personal, mi salud y la salud de la iglesia. Debemos aprender a vivir en una iglesia sana, saludable, emocionalmente hablando. Debemos aprender entonces a reunirnos para que podamos orar por la iglesia, orar por los problemas que hay en la iglesia, orar porque la iglesia se una nuevamente, orar porque los hermanos que tienen raíces de amargura dejen esas raíces de amargura que se han generado dentro de la iglesia. Orar por los hermanos que tal vez se fueron con un problema con alguien dentro de la iglesia. Oremos porque ese hermano logre sanar esas heridas. ¿Por qué no nos reunimos para eso? Solo nos reunimos para nuestro beneficio propio. Iglesia somos todos. Debemos ser empáticos, ponernos en el lugar del otro. Y recordemos que si Dios nos ha permitido estar en la iglesia, los demás también tienen derecho a estar. Entonces debemos mantenernos firmes en los sufrimientos, en la pérdida, en el dolor, mientras dependamos de sus promesas. Aún en medio de esa situación, Dios nos puede sostener. Fíjense bien, a pesar de la adversidad, nosotros podemos pensar que Dios ya no me escuchó, Dios ya no me quiere, Dios me tiene aquí porque ya nunca he escuchado lo que y me ha entendido como soy. Pero Dios en un momento de adversidad es el tiempo en el que más está con nosotros. No se lo olviden. En los momentos de adversidad, Dios nunca nos ha abandonado. Dios siempre permanece fiel en esos tiempos de adversidad. A pesar de eso, no se lo olvide. Recuerdo que hace muchos años hubo una persona que la despidieron de su trabajo y de su indemnización, del dinero que le dieron por su tiempo, por lo menos le dieron su tiempo. Esta persona dijo, voy a comprar, dijo, arroz, frijoles, lo básico para que podamos vivir hasta donde me alcance. Mientras tanto, yo espero en Dios que voy a hallar un nuevo trabajo. La persona comienza a comer, ¿verdad? De lo que compró, a comer de lo que compró. Pero veía que de los frijoles nunca bajaba. Compró un saco de frijoles y nunca bajaba el saco. Él sacaba y sacaba y nunca se le acababan los frijoles. Un pastor le dijo, no vaya a ver. No vaya y abre el saco para ver qué hay ahí. No haga eso. Usted siga sacando y usted siga comiendo, le dijo. Y pasó bastante tiempo así. No se le acababan los frijoles. Y esto es real, esto es cierto. Hay personas que son incrédulas y dicen eso no es verdad, eso es mentira. Es un caso real. Y el hermano comenzó a comer, a sacar. El día que él encontró trabajo, porque encontró trabajo y gracias a Dios lo halló, ese día se le acabaron los frijoles. ¿Por qué? Porque Dios ya había proveído entonces todo ese tiempo que era necesario para que él pudiera subsistir. Dios le proveyó y una vez le dio una provisión permanente, ya un nuevo trabajo, Dios le quitó la otra provisión. En el tiempo de adversidad Dios estaba ahí presente con él, nunca se apartó. Lo que pasa es que nosotros queremos ver en las cosas más sencillas, es donde Dios se manifiesta, así como lo que le acabo de mencionar. Probablemente para mí no es nada, pero es algo sencillo en lo que Dios se ha manifestado. Y nosotros debemos entender que Dios siempre está en los tiempos de adversidad. Nosotros somos quienes nos alejamos, nos apartamos y queremos que Dios nos escuche. Pero nosotros estamos lejos de Él. Aprendamos a estar cerca de Dios. Entonces, ¿de qué manera nosotros debemos responder cuando acudimos a Dios? Entonces nosotros acudimos a Dios, escuchamos su palabra y entonces nosotros debemos de responder de una forma. Primero, nosotros debemos entender que Dios, cuando nosotros le buscamos, nos pone bajo su protección. Si tenemos una relación estrecha con Dios y andamos en obediencia a su palabra, Dios nos va a cuidar, nos va a proteger, nos da seguridad de todo lo que andamos haciendo y estemos haciendo. Él, fíjense bien, Él pondrá límites a las pruebas y límites a los sufrimientos que podamos estar pasando. Eso es lo que va a pasar, a poner límites. Pero no es que lo va a quitar de un solo.
porque cada problema, cada situación lleva consigo un propósito. Y hasta el día que usted entiende el propósito que Dios tiene para con usted, con ese problema, pues entonces nosotros vamos a estar en ese problema, cuidados siempre por Dios. Pero vamos a estar ahí todavía y depende del tiempo que dure ese problema, muchas veces depende de nosotros. Porque nosotros debemos entender cuál es el propósito, cuál es el mensaje que tiene ese problema en nuestra vida. Dios nos guarda mientras permanezcamos en esas dificultades. Segundo, es disponible. Dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Nada está fuera de su control y Él está dispuesto a escuchar nuestras peticiones si venimos a Él en oración. Dios está disponible, pero nosotros debemos también estar disponibles, buscarlo en oración a Él. Nada está fuera de su control, no se lo olvide. A eso le llamamos soberanía de Dios. Él permite que pasen las cosas. Él no permite que pase algo. Eso es soberanía. Y cuando sucede, todo está bajo su control. La situación en que estamos como país está bajo el control de Dios. Incluso la situación en la que estamos dentro de la iglesia está bajo el control de Dios. No se lo olvide. Pero tarde o temprano a cada uno de nosotros Dios nos va a pasar facturas y por causa nuestra un hermano se pierde. Si por nuestra causa otra persona ya deja de ir a la iglesia porque el hermanito tal dijo tal cosa, me hizo tal cosa, no se le olvide. Dios pasa esa factura después. La iglesia no es de nosotros, es de Dios. Si nosotros dañamos la iglesia, Dios es quien reclama después. Si nosotros cuidamos su iglesia, Dios cuida después de todos, incluyendo nosotros, los que cuidamos la iglesia, porque la iglesia es de Él. No se le olvide, Dios siempre está disponible, siempre está atento a lo que está sucediendo. Luego, tercero, cómo debemos actuar es observe. Dice versículos 4 y 5, Él observa y nosotros debemos estar pendientes. ¿Cómo actúa? Estamos viendo cuando acudimos a Él. Dios nos da protección, Dios siempre está disponible para nosotros y Dios observa. Dice: sus ojos ven, versículos 4 y 5 del Salmo 11, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, Jehová prueba al justo. Dios tiene una perspectiva que le permite ver cada detalle en cada uno de nosotros, cada detalle dentro de la iglesia, cada detalle como país. Utiliza cada prueba para fortalecer nuestra fe, no se lo olvide. Las pruebas son buenas, las circunstancias son buenas, las adversidades son buenas. Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque dentro de la prueba nosotros nos ayuda a crecer y principalmente a crecer en nuestra fe. Muchos son faltos de fe. Otros vamos creciendo cada día más en la fe, sabiendo que cada problema va a venir, pero de cada problema voy a salir. Porque si Dios ya me sacó de un problema, de 2, de 3, de 4 problemas, voy a salir con uno más. Como iglesia debemos estar atentos a esto. Crezcamos como iglesia. Dios está atento a la iglesia, Dios está pendiente de la iglesia. No se le olvide. ¿Qué actitud debemos mantener ahora nosotros? Dios actúa de esa manera. Ahora nosotros, ¿con qué actitud debemos de mantenernos? Primero, debemos aprender a confiar en el Señor. Sin importar las circunstancias que enfrentemos, debemos aprender a confiar en Dios. Quizás parezca inactivo, pero la situación empeora. De Dios. Y eso no significa que Él se ha olvidado de nosotros. Hay veces se dan situaciones en las que pasa una cosa, luego viene otra cosa y no hemos salido de una. Y luego viene otra cosa y no hemos salido de las otras dos. Parecen que las cosas empeoran, pero Dios siempre está ahí. Dios siempre permanece. Pero hay un propósito en nosotros. Debemos buscar ese propósito, no se lo olvide. Debemos confiar en Dios. Por eso, en vez de huir, debemos aprender a esperar. Usted no huya de los problemas, aprenda a esperar en el Señor y a buscar su dirección. ¿Qué hago, Señor? Voy aquí, voy allá. ¿Qué necesito hacer? Incluso hay veces que Dios permite que uno pueda recibir un consejo de otra persona cuando no sabemos qué hacer. Muchas veces tal vez sentimos hasta que Dios, incluso sentimos que Dios no nos escucha. Pero Dios permite que a través de otra persona nosotros escuchemos un consejo. Y entonces uno siente paz en su corazón y dice, entonces esto viene de Dios. Eso. Aprende entonces a confiar en el Señor. Porque esto es importante que suceda, es importante que como hijos de Él lo hagamos. Luego, debemos pedirle a Dios que nos purifique, que nos limpie,
que todo aquello que no vamos a usarlo. Le dije que el primer problema que en la iglesia que tenemos es el adulterio. Es una falta contra Dios. Es un pecado contra Dios. Pues el pecado es contra Dios. Debemos aprender a examinar cómo estamos viviendo nuestra vida, hacer un examen en nuestra vida y debemos pedirle a Dios que nos quite eso. Si usted anda en esa situación, deje de andar en eso. Usted como miembro de una iglesia, usted podrá esconderse, pero de Dios no se va a esconder. Entonces la iglesia decae. Recuerde, la iglesia no es suya, usted es de Dios. Su vida es de Dios, su alma es de Dios. Solo después de ser purificados podremos ser usados por Dios. Recuerde, como iglesia vamos a crecer a medida que nosotros aprendemos a caminar sin pecado. No es sencillo, no es sencillo. No es fácil, no es fácil. Pero dentro de la iglesia el pecado aflora hoy en día, de todo tipo. Cada quien busca lo suyo propio. Cada quien anda detrás de sus intereses. No le importan los intereses de los demás. Aprendamos a vivir en armonía dentro de la iglesia. Aprendamos a deshacernos de aquello que a Dios no le agrada. Pidámosle a Dios que nos purifique. Pidámosle a Dios que seamos almas que sean para su ayuda. Aprendamos a dar al prójimo lo que necesita. Pero para eso implica que nosotros debemos quitar nuestro egoísmo, nuestra amargura, aquello que otros prosperan y a mí no me gusta. Ya vamos a ver acá. Debemos estar dispuestos a exhortar a otros. Aquellos que no conocen a Cristo se aterran cuando su mundo se estremece por dificultades. Los que no conocen de Dios. Recuerde que no es lo mismo que usted pase un problema de la mano con Dios a que usted pase un problema solo. Jamás va a ser lo mismo. Como creyentes tenemos la responsabilidad de compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Donde quiera que usted esté y tenga la oportunidad de transmitir la palabra de Dios, aprendamos a hacerlo. Transmitamos esa palabra porque a Dios le agrada que nosotros transmitamos el mensaje que Él tiene para cada persona. Luego, debemos orar por un avivamiento. Vean, hay personas que se molestan porque los inconversos, los malvados, prosperan más que nosotros. Pero dice la palabra, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Nosotros no debemos estar anhelando cómo vive el malvado, cómo vive aquel que tiene ganancias deshonestas. Aparentemente vive bien, pero de pronto viene un problema. Y todas esas ganancias desaparecen. Nosotros debemos aprender que lo que Dios nos da permanece, es eterno. Dura. No va a desaparecer de un día para otro. Entonces no anhelemos lo que otro tiene mal habido. Demos gracias a Dios porque lo que tenemos Él nos ha dado y tengo la seguridad que lo voy a mantener. Debemos orar porque haya un levantamiento, un nuevo despertar en cada persona. Oremos en esta tarde, oremos en esta noche, para que Dios pueda enviar ese despertar en cada persona, ese sentir de decir quiero volver a la iglesia. Porque la mirada que nosotros debemos de poner no debe de ser en una persona, en una congregación, en un líder, en un ministerio. La mirada debe ser en Dios, que Dios me tiene en ese lugar por algo. Recuerde que somos humanos y no estoy justificando nada. Simplemente que yo cometo errores, usted también los puede cometer. Pero la iglesia no es mía, es de Dios. Si yo cometo una falla y permito que la iglesia se pierda, Dios me va a demandar eso en un futuro. Por eso es una gran responsabilidad ser pastor. El pastor cuida de su congregación, cuida de sus ovejas, conoce a sus ovejas, sabe por dónde van, busca a sus ovejas. Pero sus ovejas también deben aprender a escuchar a su pastor. Las ovejas deben aprender a buscar del pastor. Las ovejas deben aprender también a, si algo no está bien, decírselo al pastor. Decirlo. Pastor, eso no está bien. Estamos mal, estamos perdiendo la congregación. Créanme, las iglesias hoy en día están perdiendo congregación. Hay mucha comodidad. Y si hay problemas, hay que buscar la solución a los problemas. Estemos todos en un mismo sentir. Es importante que si no nos alejamos de todo aquello que no agrada a Dios, también Dios llega a ese lugar y empieza a remover todo aquello que no está bien, porque la iglesia es de Dios. Aprendamos a caminar conforme a los fundamentos que hemos recibido.
Si usted pierde su fundamento, busque y regrese a los fundamentos de origen, la palabra de Dios en primer lugar, la dirección de Dios, la voz de Dios en segundo lugar. Y en tercer lugar, aprende a escuchar al Espíritu Santo dentro de usted. Recuerde, Dios cuando yo lo busco me da seguridad. Dios cuando yo lo busco me da certeza. Él me oye, Él me ve, Él me examina, Él me prueba. Y yo debo aprender a permanecer firme donde estoy. Debo aprender a orar por todos los problemas y necesidades que hay. Debo pedirle a Dios que me permita quitar todo aquello que no debo de tener y que me aleja de Él o que me afecta. Busquemos a Dios de todo corazón. No permitamos que los fundamentos de nuestra fe se pierdan. Y si se pierden, yo le invito esta noche a que regrese a esos fundamentos. Regrese a donde Dios nos pidió llegar y nos permitió llegar de una forma y nosotros ahora estamos de otra. No permita ya que nada ni nadie lo aparte de Dios. Y no se le olvide. Si usted llegó a la iglesia por Dios, pero se fue por un hombre, entonces usted no tuvo un arrepentimiento genuino. Regrese a la iglesia. Pídele a Dios que le dé el camino que debe seguir. Pídele a Dios que le dé la dirección que debe de seguir. Pero no pierda, no se pierda. Continúe. Debemos continuar día a día, creciendo en el conocimiento de la palabra y ser mejores creyentes para dar un testimonio a aquellos que lo necesitan. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por lo maravilloso que haces en nuestras vidas. Te pido, Señor, que este mensaje, esta palabra que hemos recibido, ¿qué sucede cuando perdemos esos fundamentos? Tú nos llamas, Señor, a que tengamos firmes siempre esos fundamentos, a que tengamos, Señor, que a pesar que se puedan destruir, que seas tú, Señor, quien nos guía, quien nos ayuda nuevamente a volver a esos fundamentos. No permita, Señor, que cada uno de que haya escuchado este mensaje pierda sus fundamentos, y si en esta hora usted los ha perdido, aplique lo que hemos aprendido en esta hora y sea constante. Esto no es de un día para otro. Debe permanecer constante, firmes, anclado en la palabra de Dios, anclado en la oración, que es otra ancla de todo cristiano. Recuerde que Dios anda buscando a su iglesia. Recuérdese que usted se puede alejar, pero Dios lo va a volver a traer. Recuérdese que nosotros debemos permanecer y como iglesia crecer, no dividirnos. Te pido, Señor, por la iglesia, te pido para que seas tú uniendo la iglesia nuevamente, que aquellos que se han apartado regresen nuevamente, que aquellos que no quieren nada ya contigo regresen nuevamente, Señor. Sana sus heridas, sana, Señor, aquello que les haya afectado en gran manera, porque sabemos, Señor, que tuya es la iglesia y que no vas a dejar que se pierda, Señor. En el nombre de Jesús oramos, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y usted que ha escuchado este mensaje pero no conoce al Señor, le invitamos a que pueda recibir al Señor en su corazón en esta hora. Decimos recibir al Señor en su corazón porque el Espíritu Santo llega a morar en él. El Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios. Dios Padre es Dios. Por lo tanto es necesario que usted reconozca que el Señor es su Salvador y es el único que puede salvarle de todas sus faltas y de ir al infierno. Ahí donde está puede hincarse o puede orar como usted. Si usted no puede hincarse, como usted esté. Y llega en oración y diga al Señor: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Reconozco que la sangre de Él es el único precio pagado por mis faltas, que yo no puedo pagar nada por mis precios. Te pido en esta hora, Señor, que limpies mis pecados. Yo reconozco ese sacrificio, me cubro con la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, y te pido que a partir de hoy, Señor, seas tú guiando mi vida, seas tú gobernando mi vida de aquí en adelante. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Yo le invito a que se congregue en una iglesia que predique la sana doctrina si usted no vive acá con nosotros o usted no puede congregarse con nosotros, y si no, que sea usted yendo a una iglesia, que busque un lugar donde se predique la sana doctrina para que usted pueda conocer en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la palabra. A partir de ahí usted va a comenzar a conocer qué es la salvación y de qué manera usted puede ser libre del infierno. Porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer a Cristo como nuestro Salvador, el único que ha pagado en la cruz del Calvario por nuestras faltas, el único que pagó el precio demandado por un Dios santo y justo y verdadero y que nos ama. Así es que yo le invito a eso. Señor, te damos gracias en esta hora. Te pido, Señor, por cada predicador, Señor, que va a transmitir su mensaje a través de este medio. Te pido por las personas que lo van a escuchar desde ya, Señor, para que seas tú llenando sus corazones de la sana doctrina y de las sanas palabras, Señor.
En el nombre de Jesús, gracias te damos en esta hora. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y los invitamos siempre a que se puedan conectar a las transmisiones de su iglesia al aire.